Neuron Automotive Forum. Conecta con los líderes de la industria automotriz este 20 y 21 de agosto. Regístrate hoy en nuestra página web y sé parte de la conversación que está transformando la movilidad en México. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistics Talks, donde semana a semana tenemos la oportunidad de platicar con aquellos líderes que están moviendo y haciendo las cosas diferentes en esta industria. El día de hoy tendremos una plática un poco diferente. Nos acompaña Luis Javier Pelayo, fundador y CEO de Mopec Security, quien el día de hoy nos platicará un poco en este tema de seguridad enfocado a la industria, cómo se vive en un CEDIS, cómo se vive en una nave industrial. Luisja, bienvenido. Gracias por asistir el día de hoy a Neurologistics Talks. ¿Cómo te encuentras? Isaac, muchas gracias por tenerme aquí. Yo estoy muy bien, emocionado y listo para poder platicar de algo, de un tema que el cual estoy en contacto todos los días de mi vida. Soy un apasionado de la seguridad, soy un apasionado de la electrónica y bueno, pues con eso me mantengo bien entretenido, como ya lo dije, gran parte de mi tiempo. Qué bien, Luisja. Y empezando un poco, pues me gustaría escuchar, ¿no? ¿Cómo es que nace Mopec Security? ¿Qué problema visualizaste en el mercado que te motivó a emprender esto, ¿no? ¿Qué nicho buscabas? Pero realmente Mopec comienza tras haber identificado y analizado de cierta manera la falta de profesionalización en la industria de la seguridad electrónica. Nosotros somos una empresa que viene del lado de la seguridad, donde nuestra formación ha sido del lado de seguridad. A ver, en esta industria vas a encontrar dos tipos de empresas. Aquellas empresas que se forman y nacen desde la industria de telecomunicaciones, IT, que para ellos pues, es bastante natural y sencillo poder tener acceso a ciertas tecnologías, programarlas, implementarlas y demás. Y aquellas empresas que venimos del lado de seguridad, nuestro criterio de diseño es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque finalmente pues, nosotros somos empresas, las que venimos del lado de seguridad, donde todo comienza con una evaluación de riesgo. Sin una evaluación de riesgo, pues no hay diseño, no hay especificación de sistemas, no hay especificación o definición de tecnologías. Y ese es el principal diferenciador. No quiere decir que unas lo hagan mejor que otras, pero bueno, yo creo que sí, definitivamente las que venimos del lado de la seguridad tenemos un valor adicional que agregar. Finalmente, la gran mayoría de nuestros sistemas se diseñan para mitigar ciertos riesgos o controlar ciertos aspectos en la cadena de suministro. Y bueno, pues el tener ese criterio de diseño basado en seguridad es la que un valor bastante bueno. Y la falta de profesionalización finalmente porque lamentablemente en nuestro país no existen regulaciones o licencias que un proveedor o integrador de la industria deba tramitar ante el gobierno u otras dependencias para poder, valga la redundancia, proveer estos servicios, a diferencia de otros países. Perdón. En muchos otros países, si tú quieres instalar un sistema, bueno, diseñar, promover, proveer e instalar un sistema de seguridad, llámese sistema de videovigilancia, un sistema de control de acceso, pues tienes que cumplir con ciertas licencias ante el gobierno, tienes que tramitarlas y si no, pues no puedes proveer esos servicios. En México, lamentablemente, cualquier persona que tenga el interés, la necesidad, puede convertirse en un proveedor integrador de la industria. Y aquí finalmente lo que pasa es que ¿quiénes son los principales afectados? Pues los usuarios, ¿no? El cliente. ¿Por qué? Porque está recibiendo una instalación la gran mayoría de las veces sin un cumplimiento de normativas por parte de o buenas prácticas por parte de la
propia industria o por parte de los fabricantes, y entonces solamente se le entregan problemas, ¿no? Hemos analizado en diferentes años la estadística de los fallos en diferentes sistemas que son instalados y no baja del 80% que son fallos registrados por malas instalaciones, ¿no? Entonces, no, en otras palabras, el 80% de los sistemas que fallan en nuestro país fallan por una mala instalación, una mala infraestructura, cable mal instalado, cable mal dimensionado, canalizaciones o tuberías mal instaladas, y eso hace que los sistemas o los equipos fallen. Entonces, al darnos cuenta que teníamos una gran oportunidad ahí de convertirnos en un integrador o proveedor que cumpliera con las normas y los estándares que exigen legalmente otros países sin necesidad de nosotros tener que tramitar un permiso en México, fue que comenzamos a alinearnos en el cómo hacer las cosas para poder entregar el mejor resultado a nuestros clientes. Y la verdad que dio frutos. ¿Por qué? Porque pues, hoy en día sigue siendo un diferenciador importante para nosotros. Tenemos clientes de más de 15 años donde nos siguen año tras año dando nuevos proyectos, nuevas oportunidades para poder hacer implementaciones, ¿no? Y la otra parte importante es que finalmente nosotros todo el tiempo hemos actuado y con nuestros clientes como consultores, ¿no? Claro, Luis. Nuestros clientes nos buscan como consultores de tecnologías para poder precisamente dar esta consultoría completa desde el punto de vista de seguridad, y eso se va transformando en el funnel hasta llegar a sí, soluciones tecnológicas. Sí, mencionas algo muy interesante, ¿no? Que es la implementación que se está teniendo en México con faltas de regulaciones. ¿Cuáles han identificado, ¿no? ¿Qué es estos riesgos industriales en implementaciones mal hechas? A ver, yo creo que va muy de la mano o mejor dicho, depende del sistema que se esté instalando, ¿no? Hablando de sistemas de detección de humo, por ejemplo, o de supresión de incendio PCI, pues hay cumplimiento de normas, ¿no? En el caso de detección de humo, pues la NFPA 72, que volvemos a lo mismo, en muchos países son organismos regulatorios y el gobierno regula este tipo de instalaciones y que se esté cumpliendo con la normativa de instalación. En nuestro país, tristemente, no sucede, ¿no? En nuestro país, repito, cualquier persona puede ser un proveedor de estos sistemas sin necesidad, instalarlos y entregarlos a los usuarios finales, a los clientes, sin necesariamente estar en cumplimiento de esas normas. Desde mi punto de vista, el no cumplir con las normativas en sistemas que sirven para salvaguardar vidas humanas, como lo puede ser un sistema de detección de humo, un sistema de supresión de incendio, es grave. Y para mí lo más grave o lo más preocupante, sí, el no cumplir con las normas o recomendaciones de los fabricantes de un sistema de videovigilancia. Bueno, sí pueden existir pérdidas, ¿no? Pero un sistema de detección de humo es para prevenir precisamente pérdidas. Y hablando de un sistema de control de acceso, bueno, pues también en ciertos países va muy ligado y va muy de la mano el cumplimiento de las normas de control de acceso con detección de humo, porque entre ciertos tipos de alarmas, pues un sistema de control de accesos debe de recibir una señal para liberar en caso de una evacuación y demás. Y tenemos casos en México donde ante conatos de incendio o incendios, pues la gente se queda encerrada. ¿Por qué? Porque no son capaces de liberar puertas controladas. ¿Por qué? Pues porque no está bien diseñado el sistema. Sí, y en este sentido me gustaría entender un poco en cómo ha ido evolucionando esta industria de la seguridad en la industria, ¿no? ¿Cuáles son estas, digamos, si las enumeramos, las prioridades que tienen en términos de seguridad en una fábrica, en una bodega?
en un CEDIS? ¿Cómo se va priorizando la seguridad, ¿no? En términos, si primero sois control de accesos, después van viendo esta detección de humo, control de entradas y salidas de camiones. ¿Cuál es la prioridad ahorita en términos industriales? Mira, voy a platicar aquí de dos temas importantes. El primero es en cuanto a ver, hablando de seguridad, sí existe una metodología para ir cubriendo de los círculos concéntricos externos de seguridad del exterior hacia el interior. Pero por otro lado está el cumplimiento de esos requerimientos específicos para una operación o control propia de los centros de distribución, de los EDIs, de las plantas o de los parques industriales. Son dos puntos diferentes que en un punto convergen, si se complementan. Pero, a ver, yéndonos al punto, al lado de seguridad, ¿no? Entonces, tú tienes que detectar bueno, uno, tienes que instalar sistemas que puedan ser disuasivos, ¿no? Después, tienes que instalar sistemas que puedan detectar ciertas intrusiones o demás. Y después de ahí tienes que ser capaz de notificar. Claro, Luis, Entonces, déjate interrumpo un segundo para entender un poco a qué te refieres con un sistema disuasivo. disuasivo quiere decir que la persona que pudiese cometer una intrusión a una propiedad sepa, conozca, vea que existen ciertos sistemas que pueden detectarlo o bueno, primero detenerlo o detectarlo para que su nivel de interés se minimice o se reduzca, ¿no? Entonces, eso es hacerlo de un sistema disuasivo. Hoy en día, pues funciona más tener cámaras, hablando, por ejemplo, poniendo como ejemplo un sistema de videovigilancia, pues cámaras que se vean que desde afuera de la propiedad para que la persona diga, híjole, hay cámaras, porque finalmente para un delincuente hace una evaluación del tiempo y la rentabilidad para definir pues, cuánto tiempo se va a tardar en cometer un delito o en una intrusión, un robo, y qué tan rentable va a ser eso, ¿no? Entonces, a mayor tiempo, pues es menos rentable, ¿no? A mayor tiempo de intrusión, pues es mayor riesgo y menos rentabilidad para la persona. Entonces, tenemos que pensar en sistemas que sean disuasivos, número uno. Desde el primer punto, desde el primer círculo concéntrico, que típicamente son cercos perimetrales, bardas y demás. Hoy en día, a diferencia de años atrás, mucha industria, muchas plantas, centros logísticos y demás se están alojando en centros logísticos, en parques industriales cerrados. Hoy en día sí siguen existiendo parques industriales abiertos y parques industriales cerrados. Típicamente, quien está a cargo de la protección del perímetro del parque industrial es de quien administra el propio parque industrial. Pero muchas veces ese perímetro es el mismo perímetro de una industria, de un centro logístico que está dentro del propio parque, ¿no? Entonces, pues ya también le corresponde proteger esa parte de cerco, de muro, de barda a la empresa, a la propia planta o centro logístico. Después de ahí, pasas del primer círculo concéntrico, que es el perímetro, hacia adentro. Entonces, vas protegiendo hacia el interior en diferentes capas y qué tanta protección debe existir hacia el interior, pues depende el tipo de industria, ¿no? Te podría decir que empresas que llegan hasta almacenes de materiales peligrosos al interior de la propiedad o centros de datos, data centers, bueno, pues esos son puntos vulnerables y se va protegiendo
la barra perimetral, luego los puntos de acceso al edificio, luego los puntos de acceso a las oficinas y luego los puntos de acceso al propio data center o a los almacenes de materiales peligrosos. Sí, seguro. Y para ejemplificar un poco esta conversación, un poco más palpable para la audiencia que nos escucha, ¿cómo sería una implementación típica en un CEDIS, en un almacén? Imaginemos que yo tengo un almacén y busco tener una implementación desde cero en términos de seguridad. Bueno, el punto principal es, y antes de hablar de qué es lo que se debe instalar, más bien hay que comenzar como en qué momento se debe de diseñar. ¿Por qué? Porque muchos de estos sistemas que se utilizan para mitigar ciertos riesgos o tener control de ciertas actividades dentro de un almacén requieren típicamente de energía o cableado de señal bueno, y para esto pues se requiere de ductos, canalizaciones y demás, ¿no? Entonces, muchas veces el dejar o el hacer un diseño adecuado para poder hacer estas implementaciones se debe de hacer en la etapa de, valga la redundancia, de diseño arquitectónico. ¿Por qué? Porque muchas veces estas propias canalizaciones, tuberías y demás se pueden instalar, aunque sean vacías, aunque todavía no se esté instalando cableado o el propio sistema, pero canalizaciones vacías junto con otras canalizaciones, y eso puede bajar hasta en un 80% el costo de la infraestructura para recibir estos sistemas. Entonces, que el momento adecuado es en diseño. Ya desde ahí se pueden hacer diferentes tipos de implementaciones, por ejemplo, o qué es lo que típicamente se instala en un centro logístico, un almacén, pues sistemas de videovigilancia que puedan monitorear los perímetros, los puntos de acceso a los almacenes, al edificio, los áreas críticas que típicamente van desde almacenes de materiales peligrosos, puntos de carga y descarga, puntos de, como ya lo mencionamos, data centers, por mencionar algunos. Y cuando se requiere, bueno, un poquito también, y eso va acompañado de sistemas de control de acceso, donde buscamos controlar desde los vehículos o tener registro de los vehículos y de las personas y visitantes y proveedores que entran y salen en los puntos de acceso vehicular, en los puntos de acceso peatonal al propio edificio, y de ahí pues también debe existir registro de accesos y egresos a ciertos puntos vulnerables dentro de un almacén. Y hoy en día, y aún más con este creciente movimiento de nearshoring en nuestro país, son cada vez más las empresas que desean certificarse con CITIPAT y OEA para poder, y esto los obliga a tener un diseño e implementación un tanto más completa de estos diferentes sistemas de seguridad, ¿no? Donde ya también hablamos de sistemas de protección perimetral y ciertas áreas que CITIPAT y OEA te exige tener monitoreadas o controladas para poder ser acreedor a esa certificación, que típicamente en un diseño común y corriente, cuando una empresa no lo está buscando, pues no lo tomas en cuenta. Por poner un ejemplo, CITIPAT te dice, oye, el área de almacenaje de los sellos de seguridad que le ponen a los trailers debe de estar monitoreada, o debe de existir un registro de entradas y salidas al área donde se almacenan los sellos de los trailers, o el área donde se hace la inspección de los puntos de seguridad de los trailers antes de salir de la propiedad, tiene que estar monitoreada por ambos lados de los trailers.
o el momento donde pones el sello y cierras el sello de seguridad de la caja, tiene que estar monitoreada, y luego pues de ahí te vas a todos los requerimientos o requisitos de cumplimiento en términos de días de almacenaje, densidad de píxeles, mal llamado resolución, pero lo correcto es llamarlo como densidad de píxeles. Y así, ¿no? Entonces, hoy en día el cumplir con CityPath y OEA yo creo que es muy beneficioso para empresas en nuestro país. Cada vez vemos a más empresas que les rechazan o les niegan el certificado. ¿Por qué? Porque las implementaciones que están haciendo no están siendo analizadas y diseñadas para que realmente se cumpla con los requisitos o con lo que nos indican estas organizaciones. Y de lo que mencionas, me llama la atención el foco que metes en el diseño, en las implementaciones, pero más allá en analizar la infraestructura desde cableado, eléctrico. Me gustaría preguntarte si tienes algún caso de éxito, ya sea desde el diseño, desde la implementación que hayan hecho en Mopec. Pues sí, yo creo que tenemos ahí varios casos de éxito, porque somos muy metódicos, que creo yo que es como, a ver, repito, ¿no? En varios países el trabajar bajo estas metodologías es un estándar. Tristemente, en nuestro país no lo acatamos, no seguimos estas buenas recomendaciones o estas buenas prácticas. Entonces, pues, que no es nada complejo, es más, al contrario, es mucho más sencillo seguir una metodología para poder llegar a un buen diseño, donde, a ver, hablando de casos, ¿no? Pues tenemos una serie trabajamos para 2, 3 empresas de parques industriales a nivel nacional, donde todo y cada uno de los tornillos que se instalan, que tengan que ver con seguridad electrónica, debe de ser avalado y diseñado por nuestra empresa. ¿Por qué? Porque ellos lo que han encontrado es que todos sus parques han sido diseñados bajo un mismo criterio, un criterio homologado de diseño, donde saben que en todos sus puntos de acceso van a tener cámaras que van a leer o registrar las placas de los vehículos, donde saben que en todos y cada uno de los puntos de acceso peatonal también van a tener una cámara donde va a quedar registrada la cara de la persona que está accesando, donde en todos sus parques industriales ya saben que van a tener en las bodegas o almacenes propios del parque un sistema de control de acceso y una cámara en el cuarto de bombas. Entonces, homologación. Segundo, homologación o unificación de marcas y modelos, donde para ellos ya saben que en todos sus parques van a tener las mismas marcas, algunos variantes en modelos, pero eso los lleva a poder hacer una administración, monitoreo centralizado en un punto remoto, donde existe total integración entre los diferentes sistemas que instalan para ellos. Entonces, y sumado a esto, y lo que platicábamos hace rato, donde el 80% de las fallas hoy en día en nuestro país se dan por unas malas instalaciones, una mala infraestructura, la infraestructura, así como un sistema hoy en día, un equipo, cumple con una garantía, un periodo de garantía que expide el fabricante, bueno, para el cableado, la infraestructura, hablando de cable de cobre, de datos o cable fibra óptica, si se instala correctamente, pues también tienes hasta 25 años de garantía, ¿no? Entonces, es algo que cuidamos mucho en nuestro país, en nuestra empresa, para todas las instalaciones que hacemos. Estas instalaciones me gustaría entender desde el lado de la selección de proveeduría. Ustedes van integrando diferentes tecnologías, diferentes sistemas. ¿Cómo lo seleccionan, no? Ahorita, si quieres, acaba la idea y ya me contestas esta pregunta. Sí, a ver, y yo creo que está muy relacionada a lo que veníamos platicando, ¿no? Desde el seleccionar el tipo de infraestructura, el tipo de cable, la marca del cable y demás, es para cumplir ciertos requerimientos. Entonces, ¿por qué? Porque si cumples con una adecuada instalación en cumplimiento de la norma
de cableado estructurado y en cumplimiento con los requisitos del fabricante, pues una vez que terminas esa instalación, el fabricante te entrega un certificado que dice que en 25 años vas a estar cubierto porque se hizo una adecuada instalación. ¿Qué es lo que pasa? Si una cámara falla, bueno, aunque esté montada en un poste ahí arriba a 6 metros, pues es relativamente sencillo agarrar, desmontarla, mandarla con el fabricante que le diagnostique, y si fue un fallo de fábrica, bueno, que te la cambien. Pero si el cable, la infraestructura falla y está ya a 1 metro, 2 metros enterrado bajo la tierra, es extremadamente complejo el correr una garantía por un cable mal instalado o un cable que haya fallado, que típicamente va a ser por una mala instalación. Entonces, nosotros por eso somos muy insistentes y recomendamos a todos nuestros clientes y a quien nos esté escuchando en este momento, que al momento de diseñar o de hacer una implementación de un sistema de seguridad o control para sus plantas, centros de distribución o lo que sea, validen y se aseguren de que su infraestructura va a estar garantizada por el propio fabricante. Y en base a y respondiendo la pregunta de la selección de tecnologías, todo el proceso nuestro comienza con esa evaluación de riesgo, un análisis de vulnerabilidades. Dependiendo de los riesgos detectados, es que salimos a analizar cuáles son esas soluciones que pueden cumplir a mitigar estos riesgos o pueden ayudar a cumplir con el requisito de control que se tiene para una propiedad. No todos los fabricantes cumplen de manera eficiente con ciertos analíticos que hoy en día se requieren para mitigar ciertos riesgos. Entonces ahí se va acotando, ¿no? Ya cuando llegamos a un punto donde tenemos, y hay veces que se acota a solamente un solo fabricante, porque hoy en día hay ciertos fabricantes que tienen ciertos atributos tecnológicos o ciertos algoritmos de inteligencia artificial, y ahorita me encantaría que hablemos más de inteligencia artificial, que cumplen con esos, en específico para un diseño muy puntual. Entonces, vas discriminando. Sí, justo hacia eso, Luisja, me gustaría preguntarte y profundizar hacia estas nuevas tecnologías disruptivas, emergentes, cómo se está viendo un tema de inteligencia artificial, IoT, Machine Learning, Big Data, hoy en la seguridad industrial, cómo se está revolucionando la industria, cómo se implementa una solución de este estilo. Pues a ver, hoy pensar en implementar un sistema de seguridad electrónica o control para la industria y más en la cadena de suministro, no es pensar en el futuro, es pensar en el presente al utilizar, repito, estas nuevas tecnologías que se basan o se recargan de manera bastante importante en inteligencia artificial. Y está evolucionando muy rápidamente, ¿no? Hace algunos años empezamos a escuchar hablar de analíticos. Y estoy hablando, cuando digo hace algunos años, estoy hablando de hace 6, 7 años en lo comercial, se empezaba a escuchar un analítico de reconocimiento facial, un analítico de lectura de placas, analíticos para búsqueda de atributos y demás. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, los sistemas están cambiando, el tipo de diseño de los sistemas está cambiando y aún más importante, el cómo gestionamos y monitoreamos los sistemas está cambiando. Anteriormente, malamente, hoy en día seguimos viendo los centros de monitoreo enormes con N cantidad de pantallas como los vemos en las películas. Eso tiene que dejar de suceder. Hoy en día un centro de monitoreo se ve
mucho más reducido en espacio, se ven mucho más chicos, con mucho menos personas, porque hoy en día un monitorista se ha vuelto en un gestor de excepciones y eventos y no necesariamente en un monitorista 24/7 de sistemas tontos como actualmente se hace, ¿no? Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, puedes lograr que un monitorista pueda estar cumpliendo con todas esas otras actividades que malamente tiene un monitorista, estar llenando registros, estar llenando reportes, aparte estar monitoreando un sistema, atendiendo algunas otras actividades relativas a seguridad. Bueno, ¿y por qué no? Los monitoristas también van al baño, también se paran a preparar su comida y también se duermen, aunque cueste creerlo, ¿no? Pero los monitoristas duermen. La actividad de monitoreo es una actividad sumamente agotadora. El estar sentado en una misma posición, en frente de una pantalla, pues tratando de identificar eventos o comportamientos durante largos periodos de tiempo es sumamente desgastante. A ver, y no se puede hacer de manera eficiente. Existen estudios que nos dicen que una persona puede monitorear de forma eficiente entre 4 y 16 cámaras. Punto. Al mismo tiempo, claro, con las condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir con las condiciones adecuadas? Que el monitorista está sentado en una silla ergonómica, con un escritorio ergonómico, con una pantalla del tamaño ideal, porque hay muchos factores que influyen para poder determinar qué tamaño de pantalla, con la tecnología de la pantalla ideal, a una distancia ideal, a una altura ideal, con la temperatura y la luz del cuarto donde está haciendo la actividad de monitoreo ideal, ¿no? Entonces, entre 4 y 16 cámaras de manera eficiente y lo puede hacer durante espacios de 40 minutos. Bueno, imagínate esas empresas o industrias que tienen 200, 300, 500 cámaras instaladas, cámaras tontas instaladas, ¿cuánta gente tendría que tener haciendo la función de monitoreo para poder estar haciendo un monitoreo ideal? Y el espacio, ¿por qué? Porque aparte requieres de aire acondicionado y de más luz y de más infraestructura de red y demás para poder darle al monitorista las herramientas adecuadas. Hoy en día, Isaac, con esos sistemas de inteligencia artificial, pues el monitorista está haciendo cualquier otra cosa y el sistema va a alertar y llamar la atención de la persona cuando realmente hay un evento de interés. Y estos eventos, ¿y cómo se ve inteligencia artificial hoy en día operando en un centro logístico, en una planta, en una fábrica, en un centro de distribución? Pues si hablamos de videovigilancia, pues con cámaras de videovigilancia viendo ciertas áreas y hablando de seguridad, bueno, pues puedes tener notificaciones por gente merodeando. Si ves un comportamiento de merodeo, te puede generar una notificación. Voy de afuera hacia adentro. Si tienes una placa de interés que en algún momento tú boletinaste porque esa placa, jalaste de alguna base de datos esa placa y sabes que esa placa es de interés, bueno, pues te notifica, hey, esta placa está por aquí. O la propia persona, si tú sabes que Juan Pérez, que ya estuvo boletinado interés o fue una persona sospechosa o tiene algún comportamiento sospechoso y camina afuera de tu edificio, pues en automático se genera como una persona de interés, como un sospechoso. Y ahora, yéndonos hacia adentro, pues mismo caso, ¿no? Puedes saber, o sea, en los puntos de acceso, si tienes una persona con un comportamiento inusual o una persona en un centro de distribución que cuando un patrón analiza que es un posible robo, ¿por qué? Porque lleva la mano de un anaquel hacia una bolsa, pues eso es un patrón que típicamente obedece a un robo, ¿no? O a que se está guardando algo en la bolsa. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial hoy en día notifican, hey, aquí existe una posibilidad de robo de mercancía.
¿De qué otra forma se están viendo beneficiadas las empresas al instalar sistemas con inteligencia artificial en sus áreas de safety and security, ¿no? De EHS, donde también con las propias cámaras puedes identificar patrones que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas. Por ejemplo, hey, aquí hay un charco de agua, esta cámara está viendo un charco de agua y aquí no debería existir un charco de agua y ese charco de agua puede poner en riesgo a uno de nuestros trabajadores. O aquí hay una caja apilada donde no debería de estar esta caja apilada, ¿por qué? Porque el área es por allá. Entonces, y así es como, y eso ya sin necesidad de que una persona lo esté viendo. Personas usando su equipo de protección personal. A ver, en esta área es necesario que las personas utilicen casco o lentes o un chaleco de cierto color y si alguno de los sistemas detecta a una persona que no está cumpliendo con esos parámetros, alerta. Y entonces aquí es donde vuelvo a mi punto. Los monitoristas se vuelven gestores de eventos, pero de interés. Claro, y en este sentido que platicas se me hace impresionante, ¿no? La aplicación de lo que es la inteligencia artificial en un sistema de seguridad visual, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo se balancea esta innovación tecnológica en el seguir creciendo, implementando nuevas tecnologías, con también la seguridad, meterlo en un circuito cerrado. ¿Cómo se va dando este desarrollo para que sea un desarrollo continuo también? A ver, si es que entendí de manera correcta la pregunta. Dime si no, por favor, dime si no estoy contestando o no estoy contestando la respuesta que estás buscando, pero finalmente hoy en día también las nuevas arquitecturas de diseño nos permiten tener esa escalabilidad mucho más sencilla y menos costosa. ¿Qué quiere decir? Hoy en día existen arquitecturas híbridas donde los sistemas, hablando de sistemas de alarma, hablando de sistemas de control de acceso o de video, ya no dependen que tengas los propios servidores instalados on-premise. ¿Por qué? Porque ya todo se está gestionando de manera híbrida en el propio Edge, en el propio equipo y en la nube. Entonces, pues anteriormente, cuando pensabas en instalar un sistema o en dimensionar un sistema, regresemos al caso de video, que es lo más fácil, es lo más fácil de hablar. Un caso de video donde tenías 200 cámaras, pues tenías que pensar en la capacidad de los servidores que tenías que instalar para poder dar la información de esas 200 cámaras. Y aparte tenías que pensar en las unidades de almacenamiento para poder almacenar 30, 60, ¿no? Lo que tu industria te requiera de días para esas cámaras. Y luego si querías tener analíticos, pues tenías que pensar en instalar N cantidad de servidores con N cantidad de analíticos y sus licencias, dependiendo de lo que quisieras, ¿no? O cuántas cámaras ibas a integrar esos analíticos. Entonces, eso te hacía y ya terminas tu implementación, y si el día de mañana querías una cámara más y había quedado fuera de este dimensionamiento, bueno, pues qué gran problema. Entonces, hoy en día, a diferencia bueno, y regresando un poquito más, todos estos servidores y demás requerían espacio físico en la planta, en el centro de distribución, un espacio físico donde pudiera vivir, y es que típicamente le llamamos un IT room o un data center o un MDF. Entonces, necesitas más recursos adicionales, necesitas alimentación eléctrica, necesitas el propio espacio físico, necesitas seguridad para esa área donde estás alojando tus servidores, necesitas aire acondicionado, necesitas luz, y necesitas un ejército de ingenieros que te mantengan todos estos servidores que estás manteniendo ahí. Hoy en día, todo esto se ha vuelto mucho más fácil, más eficiente, porque todos estos servidores y demás no viven en tus instalaciones. Hoy en día, la industria de seguridad electrónica está migrando a un modelo de licenciamiento donde sí, estás
hoy en día sí tienes que pagar un licenciamiento periódico, pero todo esto está administrado y almacenado allá arriba, ¿no? En la nube. Entonces, cuando se hace una evaluación de inversión para estos sistemas, hay que ser muy, muy claros en que estas evaluaciones se tienen que hacer a largo plazo y haciendo un análisis de total cost of ownership que te permita realmente llegar a una conclusión de la inversión que estás haciendo. No sé, ¿por ahí va la pregunta o no? Sí, sí, igual me gustaría escuchar ahí un poco sobre este modelo híbrido, se me hace interesante y sí, la pregunta iba alrededor de eso, igual alrededor de cómo se hace un circuito cerrado en términos de seguridad cuando metes inteligencia artificial, en este caso regenerativa o predictiva. Eso primero que nada y me gustaría también focalizar hacia pues, tu experiencia y tu perspectiva. ¿Cómo entiendes que ven desde un sentido logístico las vulnerabilidades industriales, ¿no? ¿Cuáles son estas principales vulnerabilidades en la logística que hoy en día enfrentan las empresas, ¿no? Ya sea en términos de transporte, en términos del mismo personal, ¿no? Que trabaja ahí, términos de robos de externos. ¿Cuáles son estas vulnerabilidades que has detectado, Luisja? Bueno, por mencionar algunas, Isaac, y bueno, la más típica es el robo, ¿no? Robo interno o robo externo. Entonces, bueno, disuadir, detectar y alertar en la propiedad desde el punto de acceso, desde el primer círculo de seguridad, que son los perímetros hacia adentro. Y bueno, de ahí para afuera, pues también hay forma de detectarlo, pero ya más con sistemas más focalizados en el monitoreo y control de las propias unidades de transporte. Pero hacia adentro, ¿qué es lo que más vemos? Intrusiones que acaban en robos de bajo o alto impacto. Muchas intrusiones o robos son de oportunidad y existen otros donde la persona necesitada va, se salta y se lleva la herramienta o el fierro viejo, literal, que está ahí para venderlo al kilo o algunos materiales, o lo que se encuentra ahí, tenga o no tenga valor, se lo llevan y ellos ya después definen si pueden tener o no tener valor. Luego los delitos de más alto impacto, los robos de más alto impacto, que son robos mejor planeados, con información en un alto porcentaje de las veces que sale desde adentro, y es dependiendo también el tipo de producto que se está protegiendo. Entonces, el tipo de materias primas que recibes o de producto terminado es lo que va a poder mover o lo que mueve, mejor dicho, el riesgo o la probabilidad de riesgo o de intrusión o de robo en tu planta. Electrodomésticos tienen un alto valor en el mercado negro, ciertas materias primas tienen y materiales peligrosos típicamente tienen un alto valor allá afuera, metales, cobre, ciertos tipos de metales como el cobre. Y típicamente, bueno, y todo se puede identificar, repito, ¿no? Entonces, robos internos, robos externos, robos internos, el robo propio de los empleados, que ese es hoy en día es muy fácil identificarlo con sistemas de inteligencia artificial, suplantación de identidades dentro de las plantas o dentro de los propios centros logísticos. Y de ahí nos vamos a sabotaje que también es un riesgo que hoy en día viven ciertas industrias, que es sabotaje a áreas críticas de las plantas, como pueden ser
plantas de tratamiento, como pueden ser subestaciones eléctricas, donde pues sí, sabotean a la industria, sabotean a la propiedad y pues su cadena de suministro se ve parado, bloqueada finalmente, ¿no? Pero también es Wow. otro de los riesgos importantes. Sí, esta última que mencionas es una que no se habla mucho, pero creo que es importante focalizarlo, ¿no? Luisja, para ir cerrando un poco con esta plática, ir bajando hacia un tema de liderazgo, ¿cómo lo vives tú llevando a una empresa como Mopec? Me gustaría entender cómo es que en una industria como la de seguridad, ¿cómo es que transmites un sentido de confianza para que ya sea un centro, un almacenamiento, un parque industrial, confíen en Mopec, confíen en Luisja para que entreguen su seguridad a ti y hagas la implementación correcta? Bueno, de nuestro lado realmente buscamos desarrollar nuestras relaciones a base de confianza, definitivamente, ¿no? Vendemos seguridad, entonces, pues nuestros clientes tienen que confiar en lo que realmente nosotros vendemos, en lo que los proyectos que nos encomiendan. Y para poder lograr que confíen, pues tenemos que entregar los resultados para los cuales nos están contratando, ¿no? Entonces, esa es realmente la manera en la que hemos logrado llegar a donde estamos. E internamente, ¿cómo se ve eso? Bueno, pues con una cultura de empresa que todos los días transmitimos a nuestro equipo de trabajo, a todos los colaboradores de nuestra empresa, donde los hacemos sentirse orgullosos por ser parte, formar parte de una empresa que diseña e integra basado en criterios de seguridad, ¿no? Lo sensibilizamos ante lo importante que está haciendo las actividades de cada uno de ellos en la empresa, porque finalmente están contribuyendo a la seguridad de las empresas, están contribuyendo a la seguridad de las personas y de nuestro México. También los hacemos, tratamos de sensibilizarlos para que sientan orgullosos de trabajar en una empresa que hoy en día tiene operación en todos los estados de la República Mexicana, en Centroamérica y en Estados Unidos. Hoy en día tenemos operaciones en 4 estados de Estados Unidos con proyectos bien interesantes, bien divertidos, y tratamos a ver, de darles a toda nuestra gente las mejores herramientas de última tecnología para que su trabajo sea lo más profesional posible, ¿no? Somos una empresa sumamente crítica de las malas instalaciones. De hecho, somos muy públicos al momento que criticamos o lo hacemos de manera muy pública, estas críticas a las malas instalaciones. Entonces, internamente tenemos que trabajar demasiado para no caer nosotros en esas malas prácticas o malas instalaciones. Entonces, pues hoy en día, finalmente el tener, este año cumplimos 16 años desde que nos fundamos, el tener clientes que desde hace 15 años nos siguen dando proyectos, siguen creyendo en nosotros. Creo que eso se logra en base a esta construcción de relaciones basadas en confianza con nuestros clientes y actuando nosotros siempre como esos consultores que somos. Somos una empresa de consultoría que sí tenemos nuestra área que integra sistemas de seguridad, pero somos consultores, ¿no? Se acercan a nosotros para preguntarnos cómo hacerlo, ¿no? Nuestros clientes no se acercan a nosotros para decirnos qué hacer. Claro, siempre nos encontramos en un Claro. punto, ¿no? Pero es como nos gusta a nosotros agregar valor para nuestros clientes. Sí, Luisja, y en este proceso también, pues bien lo mencionas, pues transmitir confianza, llevar al equipo para empoderar lo que es la empresa. Y en el camino del fundador, pues están los altibajos, ¿no? Emprender un camino, una empresa
con casi estos 16 años, ¿no? Que mencionas, conlleva muchos retos. ¿Tienes alguna situación, algún momento difícil, concreto en esta trayectoria de la cual aprendiste pues, de forma muy grande y que al día de hoy todavía recuerdas? Híjole, pues, a ver, hemos fallado, por supuesto que hemos fallado. Eh, Creo que lo más importante es que después de cada fallo analizamos dónde se originaron nuestros fallos, remediamos de manera inmediata, pero generamos procesos para no volver a fallar de la misma manera. Sí, hemos fallado de algunas otras maneras, pero nunca de la misma manera, ¿no? Claro que estos fallos, ha habido ocasiones donde estos fallos nos ha costado mucho, independientemente de lo que nos ha costado en términos económicos, financieros, lo que más, el mayor costo para nosotros es el fallarle a un cliente, ¿no? Donde te puedo decir que hemos perdido un cliente importante por un fallo que tuvimos, un fallo de una mala especificación, un mal dimensionamiento. Fuimos totalmente responsables de esa especificación, un sistema bastante complejo conformado por video, alarma, controles de acceso y todo de manera integrada. Y en algún punto, pues se nos fue 2, 3 números de parte y eso pues, nos costó, repito, varios millones, pero lo más importante fue el haber perdido la confianza de nuestro cliente. Y ante eso, ¿qué hicimos? Bueno, fortalecer nuestro programa de educación, nuestro programa de certificaciones para nuestros ingenieros. Algo que hacemos a partir de ese momento es que no especificamos, vendemos o instalamos un sistema en el cual no estemos certificados. A partir de ahí fuimos súper estrictos, hemos tratado de tener las máximas certificaciones con los diferentes fabricantes que trabajamos, que son muchos, y si en algún momento nos llega un proyecto donde el cliente busque una marca en particular y no estamos certificados, pues tenemos de dos. O buscamos certificarnos de manera rápida y ágil para poderlo empezar a diseñar y especificar para el proyecto, o somos súper honestos y le decimos al cliente, una disculpa, en esta ocasión pasamos porque no estamos certificados y no nos sentimos cómodos para poder entregar la mejor solución y de manera responsable para ustedes. Claro, y ahí entender dónde están los límites para una buena instalación, Luisja. Para ir cerrando ya con esta plática, ¿tienes algún último mensaje que quisieras dejarle al foro, a Neuron Logistics Talks, a los logísticos, a la industria? Pues realmente agradecerte, Isaac, por el espacio. El, es un consejo para todos ustedes que estén pensando en hacer una implementación. Asegúrense que la implementación, desde el diseño, esté siendo o venga de una empresa que tenga las bases, los conocimientos de seguridad para poder hacer esa especificación de manera adecuada, esa selección de soluciones de manera adecuada. Verifiquen que las empresas que estén contratando tengan las certificaciones necesarias para poder proveer, sí, los sistemas y equipos, pero también la infraestructura. Parte del, o sea, en un proyecto de esta industria, en plantas, en fábricas, en centros de distribución, logísticos, es muy típico que el 50% o más del valor del proyecto sea de la propia infraestructura. Cable, tubo y mano de obra, ¿no? Entonces, asegúrense de que reciban los certificados necesarios sobre la infraestructura en la cual están invirtiendo, al igual que con los equipos. Hoy en día hay ciertos fabricantes que les dan 10 años de garantía, que, o sea, ya es ese periodo
un año de garantía. Bueno, ya solamente ciertas empresas, eh, algunos fabricantes chinos particularmente siguen basados en sus garantías de un año, pero ahí fuera ya las garantías han aumentado, el periodo de garantías ha aumentado. Y evalúen muy bien al tipo de empresas, integradores en los cuales están confiando para poder ejecutar estos proyectos tan importantes que muchas veces la vida de las personas, la vida de sus colaboradores dependen, ¿no? Hablando de sistemas de detección de humo, de supresión de incendio, son sistemas para salvaguardar las vidas humanas de la gente que trabaja ahí en sus centros logísticos. Ahora sí nos quedamos con una masterclass, Luisja, de seguridad en términos industriales. Muchas gracias. Seguramente muchos de los que nos escuchan les servirá para cuestionarse si es que ya tienen un sistema o si están buscando implementar alguno o ya te estarán buscando. Si quieres, ¿cómo te pueden encontrar? Pues en nuestra página de internet, que es Mopec M de mamá, O de Oscar, P de perro, Ernesto C de casa.mx. En mi Instagram soy bastante disruptivo en una cuenta que se llama LJ Pelayo, y en LinkedIn también como Luis J. Pelayo. Ahí me pueden encontrar y por supuesto que podemos seguir esta muy buena plática. Me encanta compartir conocimiento, me encanta recomendar, y la gran ventaja es que por platicar no cobro nada, así que con un buen café nos podemos echar unas bastante buenas horas platicando. Claro que sí, Luisja. Pues muchas gracias por sumarte a Neuron Business Media, a Logistics Talks y por acompañarme en esta conversación. Isaac, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Hasta la próxima.